¿Existe una forma correcta de querer a nuestros hijos? Ante esta interrogante, hay que decir que hay tantos mensajes contradictorios que hemos perdido la brújula de las formas de amar a hijas e hijos. Por un lado, hay quienes afirman que una madre o un padre debe amar a sus hijos hasta el fin de sus vidas, vivir para ellos, cuidarlos, protegerlos, orientarlos, aunque ya tengan su propia familia. Otros mensajes nos dicen que el amor en exceso a hijas e hijos es perjudicial y hasta es una forma de violencia sobreprotectora, que tanto amor puede ser aplastante porque los infantiliza y coloca a madres y padres en una posición de verdaderos tiranos. Por eso, dinos, ¿cuál es la mejor forma de amar a los hijos? ¿Crees que si no los amas lo suficiente, puedes quedarte con amor en el corazón? Hay madres y padres que se han quedado con amor para dar, han dado todo, han protegido a sus hijos y aún así no les ha sido suficiente para alcanzar el amor ideal que se supone deben dar a sus hijos. De igual modo, hay quienes sienten que su corazón les dio para amar muy poco a sus hijas e hijos. ¿Será que la idea que tenemos del amor a nuestros hijos es una construcción ajena a nosotros y que nos han vendido la idea de un deber ser? Si te pones a pensar, padres y madres aprendemos a querer no solo por la convivencia y los lazos afectivos y de crianza, sino por todos aquellos mensajes que recibimos todos los días a través de medios de comunicación, lecturas, por las personas a quienes admiramos, etc. A ti, ¿quién te dijo cuál era la forma correcta de amar a hijas o hijos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Estoy en shock porque ¿qué les parece el programa del día de hoy? Qué difícil. ¿Quién nos enseña a amar? ¿Cómo sabemos si estamos amando de manera adecuada a nuestros hijos? ¿Cómo sabemos si lo que estamos ofreciendo es lo que realmente ellos necesitan? Es más, ¿te lo has cuestionado alguna vez? La verdad es que me parece que es un tema delicioso, difícil y que nos va a servir muchísimo para hacer una reflexión profunda de qué es lo que estamos haciendo como madres o padres de estos chiquitines a los que tenemos a nuestro cargo, o ya adolescentes o hasta adultos, porque como acabamos de ver, bueno, hay algunas creencias de que inclusive cuando nuestros hijos ya están casados, nosotros tenemos que seguirlos guiando. No sé, ¿tú qué opinas? Vamos a ver qué nos dicen los especialistas. Así es que bienvenidos a este programa maravilloso. Y bueno, el día de hoy no va a estar Sandy, pero por supuesto le mandamos un besote a donde quiera que esté ahorita y yo voy a estar leyéndolos a ustedes en las redes sociales y todos los comentarios que nos quieran estar haciendo. Ténganme un poquito de paciencia, pero los voy a leer. Y bueno, le doy los buenos días, por supuesto, a nuestro público. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí. Un poquito más adelante vamos a tener unos testimonios que nos van a platicar un poco también cómo ellos vivieron esto de el amor de sus padres o ellos mismos cómo han amado, cómo se ha repetido esta historia. Inclusive tenemos a algunos anónimos, así es que ya veremos. Y bueno, le doy los buenos días a mis queridas amigas, las intérpretes de lengua de señas mexicana, Istiel Caneda y Fabiola Ruiz. Les mando besitos, chicas. Gracias por estar todos los días aquí con nosotros apoyándonos en diálogos. Y bueno, el día de hoy tenemos como invitados a María Fernanda Chávez. Ella es psicóloga, psicoterapeuta y psicoanalista. Es catedrática de la Universidad Anáhuac. María Fernanda, ¿cómo estás? Muy bien, Cristina, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar con ustedes. Gracias. Y pues sí, se me hace un tema bien interesante, bien importante y pues ojalá aprendamos mucho. Claro. Oye, Sí. ¿tú tienes hijos? Sí, Sí. 3. ¿Y te has hecho esa pregunta? Por supuesto. Sí. Por supuesto, sí. Uy, ¿y qué Sí. te has respondido? Con un gran signo de interrogación y con también muchas ideas que ojalá las podamos vertir por acá. Es un tema muy complejo, hay que encontrar un punto medio, no hay totales, no hay absolutos, no hay perfectos, no podemos ser los papás perfectos y tampoco esto, ¿no? Ni mucho amor, ni nada de amor, hay que tomar en cuenta nuestra responsabilidad. Y ya no digo más. Es difícil, claro. Ya con lo que dijiste, tenemos para 10 programas, como dicen por aquí, ¿verdad? Sí. José Alfredo Cruz Lugo, él es comunicador, educador popular, especialista en género y masculinidades y es director de Círculo Abierto para Hombres. José Alfredo, ¿cómo estás? Compartiendo el shock, la impresión, pero muy contento desde que me dijo Lore cuál era el tema, me encantó la convocatoria. Sí, está padre, ¿verdad? Feliz de compartir el panel también con mis compañeras, compañero. Muchísimas gracias. ¿Tú tienes hijos? El grillo, sí, de 13 años.
¿Y qué opinas? ¿Te has hecho la pregunta? Todos los días, todos los días. Además, sobre el ejercicio del ser padre, curiosamente es esta profesión donde primero te entregan el título, el nombramiento, y luego aprendes. Y luego... Sí, cierto. Además, todo el mundo tiene algo que decir sobre el cómo ser un buen padre, una buena madre. Incluso quien todavía no es papá o mamá, siempre tienen la mejor fórmula, la mejor receta. Todo el mundo opina. Entonces, encontrar el punto medio del que hablaba Fer, encontrar ese termostato que te permita cuánto amar o cuánto expresarlo. Además, en la construcción de ser hombre es todo un reto. Todo un reto en la construcción de ser hombre, claro. Bueno, también está con nosotros Mónica Bleinberg. Ella es psicóloga, especialista en crianza consciente y posparto. Moni, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí otra vez, Cris. Gracias por la invitación. Este tema es un temón. Y bueno, yo de verdad que tengo 2 hijos y fui terapeuta antes de tener hijos. Y siempre digo a las mamás con las que trabajo, que principalmente trabajo con mamás, también los papás que me dan chance, pero bueno, a las mamás les digo una cosa es ser terapeuta y otra cosa es ser mamá. Y una vez después de que fui mamá fue volver a cuestionar todas estas cosas y de verdad decirlas con mucho más respeto, con mucho más, cuidado, porque es un tema complicado, es una cuestión que se hace todos los días. Creo que en teoría está muy, muy dicho esta parte de amar a los hijos de manera incondicional, que a la hora de la acción, a la hora de ponerlo en práctica, ¿realmente existe este amor incondicional? O sea, hay estos teóricos que dicen, sí, ama a los hijos de manera incondicional, y hay otros que dicen, es imposible, siempre esperamos algo. Entonces, la pregunta es, ¿realmente se puede amar a los hijos de manera incondicional? Yo creo, y en mi punto particular de vista hay que aspirarlo. Hay que aspirar a amar a los hijos y que ellos crezcan con esta idea de que al final de cuentas, no importa cómo sean, qué hagan, hay unas personas que me aman a pesar de todo y sobre todas las cosas. Es muy rico, el mundo es suficientemente complicado para no crecer con estos padres que nos acompañan. Y bueno, vamos a seguir hablando acerca de estas complejidades porque no es tan simple como esto. No es tan simple, pero está lindo lo que dices, es cierto. Por lo menos anhelarlo, ¿no? O sea, Sí, por lo menos aspirar a ser amado y a poder amarlos de manera adecuada. Pero ¿cuál sería la manera adecuada? David Carrión está con nosotros, psicoanalista y psicoterapeuta individual y de pareja. Él es director del Centro de Atención Psicológica 3 y docente de la Universidad Intercontinental WIC. David. Hola, buen día. Buen día a todos. Gracias por la invitación. ¿Qué más puedo decir? Pues comparto todo lo que cada uno ha dicho. Es una dificultad tremenda la tarea de ser padre. Amar a los hijos es algo que, como diría, de principio no se cuestiona. Eso se da, simplemente se da, ¿no? La forma es la que se puede cuestionar. El hecho no, pero la forma es la que se cuestiona, ¿no? Uh-huh. Tengo un hijo de 9 años y no sé si me lo había preguntado explícitamente, pero creo que sí es algo que se piensa todos los días, porque si me repites la pregunta, ¿cómo quiero a mi hijo? Pues lo quiero, yo diría, pues con todas mis ganas, ¿no? Con mis mejores intenciones, pero eso no me quita de que cometa errores, de que salga de mi personalidad, aspectos que no son los más favorables para cuidar o educar un hijo, ¿no? Y creo que lo importante es poder estar atento a cuando salen esos aspectos de uno que no son los más deseables o los más favorables para ese hijo, y entonces con él, con ella, poder ir subsanando o resanando, no sé, esos momentos, ¿no? Claro. Fíjate que sí, yo también no podría decir si me lo he cuestionado así, ¿no? Sí, como que de repente, a ver, mi forma de amar a mis hijos es la correcta, o sea, la frase así, híjole, no, yo creo que, sabe? ¿No? Ahora que estuvimos haciendo esta investigación, entonces ya me la hice, ¿no? Y entonces te preguntas, bueno, ¿de dónde me viene la forma de amar? Sí. Y yo les preguntaría a todos, o sea, estamos en una sociedad que ese mensaje, o sea, justo el mensaje de cómo debemos amar a nuestros hijos, es un mensaje que está permeando en todos lados.
O sea, lo vemos en los medios de comunicación, lo vemos en los cuentos, lo vemos en las películas de Disney, en las películas de Pixar, en todos lados lo vemos, ¿no? Sí. Acaban de hablar ustedes dos de una película justo que las hizo llorar. En fin, es un mensaje que está todo el tiempo. Y aparte, algo que tú comentaste, que por supuesto que pasa, es las voces de todos lados, ¿no? O sea, la voz que de repente, el que no tiene hijos, pero el que sí tiene hijos, pero el que ya los tuvo, pero el que está por tenerlos, pero mi mamá, mi papá, pero también la abuela y la vecina y todo, ¿no? ¿Cómo le hacemos? O sea, ¿cómo nos enfrentamos a todas estas voces? ¿Y no creen que esto está haciendo una profunda confusión en los papás de hoy? Definitivamente. Creo que definitivamente hoy en día, y además que contamos con todas las herramientas de Internet y es tan fácil accesar a tantos confiables y no confiables en lugares de información, pues bueno, nos confundimos. Y hoy en día no solo las mamás, a mí me toca trabajar, por ejemplo, con mamás en posparto, que acaban de ser mamás, que muy bien dijeron ustedes, en el momento que nace un bebé, no solo nace un nuevo bebé cuando es el primer hijo y también cuando es el segundo, nace una nueva mamá y un nuevo papá. Claro. Y les toca primero el título y luego el aprendizaje. Entonces, pues quieren información, quieren intentar con todas sus ganas de ser los mejores. Y ahí es cuando vienen las dudas y la confusión y el encuentro con, yo les diría, y en primera instancia es, conéctense de verdad, intenten de apagar todas las voces y es bien difícil, pero es muy importante escuchar la voz interior. Claro. Es muy importante conocer su propia historia, entender cómo fueron criados ellos, qué modelo de amor tienen cuando eran pequeños, porque de alguna manera es imposible decir que la manera que nos amaron no tiene que ver con la manera que vamos a amar nosotros a nuestros hijos. O sea, claro, es imposible desconectar. Y poco se habla de eso, poco se habla de sanar tu propia historia, muchas veces hasta perdonar, cuestionar por qué mi mamá amó de esa manera, por qué mi papá fue tan autoritario. Y muchas veces ahora que ya estamos seguros y no somos los niños que fuimos, podemos perdonar. Claro. Sí, qué importante, ¿no? Qué importante esto que nos comenta Mónica, el cuestionarnos nosotros primero, bueno, cómo nos amaron, ¿no? Porque de repente, por ejemplo, vemos algunos que reclamamos, pero ¿por qué no eres cariñoso? ¿O por qué no eres cariñosa? Nuestros papás, ¿no? Y si nos sentamos a escuchar, oímos que ellos repiten esa historia, ¿no? Claro. Ahora, también de repente, otra de las cosas que sucede es que, bueno, nosotros tenemos creencias falsas, como por ejemplo, hay personas que dicen, hay que hacerlo sufrir, y otras, no hay que dejarlo sufrir. Regresando nos dicen, ¿qué hacemos con eso? Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Pues que son una cosa muy pura, no sé, es algo muy puro mis hijos hacia mí y yo hacia ellos, entonces considero que eso es sano, trabajar para ellos, estar ahí para ellos y no sé, te repito, son mi motor, ¿no? Porque no hay pleitos, no hay gritos, no hay berrinches, todo es armonía y amor. Porque los veo desarrollarse normalmente ante la sociedad. Creo yo que la amo sanamente porque trato de no dañarla, ¿no? Ni física ni psicológicamente. Sin prejuicios, sin tomarles, sin decirles está mal esto, tú que decides qué quieres y apoyarlos. Qué difícil pregunta, ¿no? ¿Cómo sabemos que amamos de manera sana a nuestros hijos? Y bueno, por supuesto que vamos a tener algunos testimonios donde nos dicen que sienten que no los amaron de manera sana, ¿no? Tenemos a un señor que dice, pues yo, no me amaron, ¿no? Mis papás no me amaron. Pero bueno, hablando de esta confusión de la que estábamos diciendo de todas las voces, o sea, por ejemplo, hay estas voces que yo les decía de repente de si apapáchalo o no apapáchalo, si ponle límites, no pongas límites, cuántos límites, la frustración sí, la frustración no. ¿Qué nos podrían decir? O sea, ¿cómo acercarnos a esta forma para poder estar un poquito más en calma como papás? O sea, ¿cómo saber por dónde buscar? Me parece muy importante esta palabra que utilizas, hacerlo en calma. Creo que es muy importante porque yo pienso que una manera muy general de querer ahora está basada en el miedo. Uno tiene mucho miedo de equivocarse, tiene mucho miedo de hacer daño, como si fuera una equivocación o un daño irreversible en la vida. Y creo que no va así. La crianza nada es tan definitivo,
tan definitivo, ¿no? Definitivo. Entonces creo que la calma es muy necesaria. La calma y la serenidad, tal vez la confianza de saber que aunque uno se llegue a equivocar, hay oportunidades posteriores para sanar ese error, ¿no? Para sanar esa herida. Entonces, partiendo de ahí, de la calma y la confianza, entonces uno se puede mover más libremente, ¿no? Saber que los límites son necesarios y yo diría inevitables en la vida. Aunque quisieras darle una vida a tu hijo sin límites, por ahí 1 o 2 se van a colar, ni hablar, ¿no? Pero los límites son necesarios. Pero, por ejemplo, esto de darle una vida sin límites, ¿sería sano? Yo creo que no. No. Yo creo que no, por eso digo, es necesario poner los límites. Esos límites que van a dar el balance a una libertad, que libertad no es haz lo que sea, como sea. No, es una libertad, es ya considero una cualidad o una capacidad que se adquiere con el desarrollo, ¿no? Con la experiencia, con un saber interno, tal vez no pensado, pero ya es algo que se internaliza y luego se ejecuta automáticamente, ¿no? Claro. Por las experiencias, por los aprendizajes, por las consecuencias de mis conductas previas. Ahora, esto que dices de las consecuencias de las conductas previas, pues no, es esto de la experiencia, ¿no? Y ahora una de las cosas que se escucha mucho es esto de evitar sufrimiento. ¿Qué opinas de esta forma de amar a los hijos? Y lo voy a poner entre comillas, de evitarles todo sufrimiento a toda costa. Me parece a mí es un error, mucho, como dice David, a partir del miedo de equivocarnos, de ser unos buenos padres. Me parece que un poco, lo que decíamos al principio, ser buenos padres es un conglomerado de muchas cosas. Una de ellas es poder ser fuertes en la autoridad y en la forma en la que vamos criando a estas personitas chiquitas. Tenemos que ser fuertes, muy claros. Los límites dan estructura, consistencia, son necesarios, son buenos. Evidentemente es en esto, ¿no? En su justa medida. Por ahí yo he leído la mejor combinación, y lo he puesto en práctica, la mejor combinación son límites con esto, una persona, una madre, un padre cercano, que puedan estar, como decía Mónica, muy empático, muy en contacto con las necesidades naturales de los niños y que esto puedan hacer como una armonía, una combinación padre de al mismo tiempo te corrijo cuando es necesario, pero sé estar cerca de ti en base a lo que necesites emocionalmente. Claro, Todos los hijos son diferentes, sí, y tal vez tenemos reglas para unos hijos y para otros hay que modificarlas, porque tal vez tenemos hijos más sensibles, otros más canijillos, entonces hay que no, es un misterio, ¿no? Cada hijo es un tienes misterio. razón, pero fíjate, no es como una sobreexigencia de repente ahorita, ¿no? Para nosotros como papás, de repente hacer toda esta revisión, porque hablando de esto del sufrimiento, ¿no? Otra vez retomando el tema del sufrimiento, pues antes como que salías a la calle, jugabas, te rompías una pierna, te hacías un chichón, te peleabas con los niños de la cuadra, regresabas a tu casa, al día siguiente eras amigo otra vez. La sociedad tenía unas formas diferentes de relacionarse. Y bueno, pues muchos de los que estamos aquí somos el producto de esa sociedad de antes, ¿no? Y hoy parece que todo eso se los queremos evitar. O sea, que no haya pleitos, que no haya enfrentamientos, que no se lastimen, que no se peguen, que no pasen que no tengan nada que los vaya a amenazar, que vaya a ser peligroso, que, en fin. Yo creo, Cris, que el amor, el afecto, así como su construcción y su expresión, son una consecuencia del contexto histórico, político, social, geográfico, incluso dónde vives y cómo vives. Es decir, no es lo mismo el México en el que crecimos que el México en el que están creciendo nuestros hijos e hijas. Y entonces a partir de ahí todas estas variables contribuirán a la manera como vamos a contactar y a expresar el afecto. A ver si voy a tomar el riesgo de asumir que el amor en todo caso también será la consecuencia de una construcción cultural, o por lo menos la expresión del afecto. Es decir, todos estos factores pareciera que me tienen aquí a mí así, pero soy yo y toda mi historia y todo lo que fue dejando y todo lo que quiero negar y todo lo que quiero reafirmar
antes de vincularme o relacionarme con mis hijos e hijas. Y a partir de ahí hay una cantidad innumerable de variables que están en juego. En el terreno de los límites son absolutamente necesarios, coincido. No hay forma de crecer de manera silvestre, dado que socializamos y nos relacionamos, pero sobre todo son funcionales cuando son oportunos, cuando son a tiempo. Dado que te puedes pasar toda la infancia relajado y quieres poner límites en la adolescencia y ahí arde Troya. Los límites tienen que ser oportunos y a los adultos nos toca ponerlos, porque no somos los cuates, no somos los amigos. ¿Sabes? Cuando queremos ser amigo o amiga de nuestros hijos, terminamos por hacer una caricatura de nosotros mismos, de nosotras mismas. Es importante diferenciar cuál es el rol y nos toca jugar el rol de ser guías. Fíjate qué interesante esto que dices, nos convertimos como en una caricatura de nosotros mismos. Y sin embargo, esta generación que estamos siendo padres ahora, justamente tenemos ese reto, ¿no? Porque sí está entre la confusión de, bueno, hasta dónde soy amigo, hasta dónde soy amigable, hasta dónde soy un papá parecido a mis papás, porque tuvimos unos papás tal vez un poquito más autoritarios, con menos cercanos, porque generacionalmente así se los exigía la sociedad. Vamos a ver, salimos a la calle y preguntamos, ¿crees que repites la forma de amar de tus padres? Vamos a ver qué nos dijeron, acompañen. No. Sí, sí me he dado cuenta. Sí. Sí, en algunas ocasiones. Algunas. Porque mis padres no eran estrictos. Porque los hijos son importantes y queremos que sean algo en la vida. Cuando fue un buen ejemplo el de mis papás, sí. Que si hubiera sido un mal ejemplo, pues no, ¿verdad? Al contrario, un celo mucho mejor, ¿no? Pues porque alguna vez le preguntamos que por qué ella no era muy apapachadora. Y nos decía, es que mi mamá nunca me abrazó, es que mi mamá nunca me apapachó. Pues creo que soy más cariñosa que mis papás conmigo. Fíjense qué interesante, sí, ¿no? O sea, de repente las preguntas de que también, creo que soy diferente. Creo que definitivamente, y a mí me ha tocado en mi experiencia cuando hablo con mamás y papás, siempre hay en algún momento que repetimos aquello que ellos hicieron con nosotros, aquello que a lo mejor dijimos que nunca íbamos a repetir, de repente nos encontramos a nosotros mismos haciéndolo. Y yo más que, y eso es algo bien importante, creo que socialmente hay un error, una falsa creencia de creer que amor va en contra del conflicto o que amar no tiene nada que ver con conflicto, cuando en realidad en todas las relaciones, inclusive las más amorosas, vas a encontrar algo de conflicto. Claro, decirle no a un niño, algo bien importante es esta parte de dónde viene disciplina. La disciplina, hablando de límites, la disciplina viene de discípulo, de alumno. Estamos ayudando a estos niños a aprender a vivir en la vida. Entonces, no poner límites es no hacer nuestro trabajo por completo, porque al final de cuentas ellos tienen que aprender que la vida requiere de ciertos límites. Entender que definitivamente el amor implica estructura. ¿Por qué? Porque la estructura da confianza. Y algo, por ejemplo, yo doy los primeros límites, con una plática de los primeros límites, en donde les platico a los papás acerca de esto. Y una parte importante de crianza consciente es esta búsqueda constante del equilibrio. Y esto es práctico, papás y mamás, si sienten, por ejemplo, que de repente están muy limitantes y todo el tiempo están diciendo que no, entonces traten de decir que sí. Si dicen que no, acompáñenlo de un sí. No puedes agarrar el cuchillo, pero ¿qué tal si agarras la cuchara? No puedes pegar así, pero ¿qué tal si agarras la servilleta y la mueves? O sea, ¿qué tal si les enseñamos a vivir y no solo llenarlos de nos, por ejemplo? Y también aceptar que esta búsqueda constante de equilibrio es complicada, pero es linda. Y no solo los ayudamos a aprender a ellos, sino también es un entrenamiento para nosotros. Claro. Oigan, ¿y creen que los papás tendríamos que ponernos límites? Sí. Primero, antes ¿En que al niño. Exactamente. ¿En qué? Es muy complejo. Si me puedo regresar un poco a la pregunta de, repetimos la forma de querer de los padres, de nuestros padres. Sí, sin duda, es inevitable que vamos a repetir, si no la forma completa, aspectos de esa forma. Y el límite que uno se tiene que poner como padre, pues se establece a partir de un análisis muy personal de qué estoy repitiendo. ¿Lo quiero repetir así o cómo lo quiero repetir o no lo quiero repetir? ¿No? Claro.
Y el límite es ahí donde uno, sabiendo que tiene la tendencia a repetir esos patrones, repito, si no toda la forma completa, algún patrón, sabiendo que uno tiene esa tendencia, ponerse el límite en una forma más consciente de decir, esto no lo quiero así, esto sí lo quiero así. Me viene a lo mejor por ¿cómo llamarlo? Por instinto, por naturaleza, por tendencia natural. Pero ¿qué quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿No? Ese es el límite que uno se tiene que poner ante un hijo. Más que decirle no o sí, es un límite que se establece en un pensamiento. Ahora, en un ¿yo por qué tendría que hacer esa reflexión? Si yo considero que estoy bien, o sea, yo me desenvuelvo bien en el mundo. No, bueno, sería una forma muy infantil de pensar, decir que yo estoy bien, ¿no? No, pero a ver, espérame, es que eso es lo que sucede mucho, por eso te lo estoy preguntando para el público, ¿no? O sea, pues yo veo que soy trabajadora o trabajador, que salgo todos los días de casa y hago las cosas bien. Entonces, pues la forma como me educaron está correcta, ¿por qué la tengo que cuestionar? Yo ahí aprovecharía solo porque quiero aprovechar tu pregunta, que siento que es una oportunidad para las mujeres. Sí creo que hoy en día hay una sobreexigencia para la mujer, de ser mamá trabajadora, de ser mamá perfecta, de ser esposa perfecta, de ser a veces no seguir con la carrera. Entonces, en temas de límites, ahí yo sí invitaría a las mujeres y también a los hombres, porque también los hombres lo tienen que hacer, pero en este caso que trabajo con muchas mujeres, de saber limitarnos para cuando estamos ya demasiado cansadas, para no vivir nuestra vida demasiado cansadas, cuando nuestra salud puede estar en juego. Enseñar a los hijos que nosotros podemos cuidar nuestra salud, la manera que nos alimentamos, por ejemplo, qué tanto sueño tenemos, obviamente en la medida de lo posible, cómo descansamos, cómo nos cuidamos, cómo hacemos ejercicio, es una manera de enseñar y amar a los hijos también. Claro. En la medida que nosotros somos compasivas y tenemos respeto por nosotras mismas, enseñamos la mejor enseñanza a nuestros hijos, a ser compasivos con ellos mismos y no sobreexigirse, que eso siento que es uno de los temas importantísimos del mundo de hoy. Y a mí, por el contrario, Cris, con la pregunta me quedó sonando una provocación, es decir, en la construcción de la identidad masculina, si algo aprendes justamente es el no involucramiento y la no expresión del afecto. Si a la no expresión del afecto y al no involucramiento en la crianza y el acompañamiento con tus hijos e hijas le sumas los límites, entonces eso es un entramado imposible de trascender. Entonces yo ahí lo que ocupo es justamente la inversa, es decir, apropiese, ocúpase, busque los momentos de jugar, de involucrarse, de acompañarle a la cama, de dialogar, porque los límites en la construcción de la masculinidad justamente han sido un estorbo, han sido un obstáculo en la relación con los hijos y las hijas. Claro, qué importante lo que acabas de decir, porque sí es cierto. O sea, estamos como en estos dos extremos, un poco justamente por las exigencias. Y esa era la idea de mi pregunta, ¿no? O sea, la exigencia es tan fuerte hoy que, bueno, pues cómo le hago, ¿no? Para hacerme el cuestionamiento. Quiero que me acompañen a ver el siguiente testimonio. Es un hombre que dice, a mí no me quiso mi papá. Vamos a ver. El amor de mis hijos, ¿cómo lo demuestro? Cariño, darle compasión, educación, todo lo que se pueda darle. Mis papás eran muy lejanos de sus hijos, o sea, estamos distanciados en diferentes formas por la pobreza. No sentí cariño de mis padres. De joven me afectó porque no tenía ni un apoyo, salí adelante de sí mismo. A mí me faltó decir a mi papá por qué no nos dio atención. Me faltó decir muchas cosas, por qué sucedió eso. No tuvimos cariño de él. ¿Y por qué estuvimos así tan solitarios, sin apoyo, sin nada, sin educación? Yo no quise eso para mis hijos, yo me volví diferente. Eso que sucedió con mis padres no me dañó, al contrario, me hice más fuerte. Mis hijos me dicen que soy una buena persona, que sí los he educado lo que ellos deben de ser. Yo rompí el molde de mi papá y amé a mis hijos. ¿Qué opinas? Yo admiro muchísimo a estas personas que sin tener un patrón de cómo ser padre, de cómo amar a los hijos, justo hacen, me parece, lo que todos tenemos que hacer. Esa tarea, esa reflexión de cómo poder amarlos mejor. Realmente admiro y testimonios como este los encontramos muchos, afortunadamente. Y pues esto sí se puede. Es una tarea me parece, ¿no? De quienes aspiramos a niveles de conciencia, podernos preguntar, ¿estoy amando como mis papás?
qué me gusta, qué no me gusta, lo puedo cambiar, que se dice muy fácil, requiere esto, ¿no? Yo digo que mínimo 18 años, lo que la Constitución nos deja, ¿no? Ser responsables de nuestros hijos, mínimo, por no decir toda la vida, estarnos cuestionando, pues esto, ¿cómo podemos mejorar? Admiro muchísimo a estas personas y por supuesto que se puede cambiar el patrón que aprendimos. Yo tengo rápidamente un ejemplo que siempre lo digo en mis clases. Aprendemos a amar del lenguaje que aprendimos. Si aprendimos mandarín en casa, vamos a hablar mandarín. Si aprendimos amor... Vamos a un corte en un momentito, regresamos. Llevo 8 años siendo payaso. Es una forma de aprender a amar a los niños, de aprender a ser un niño otra vez, porque la edad solamente es un número, seguimos siendo niños todos. A mí me enseñó a amar mi mamá. Fue mi madre la que me enseñó a amar, a respetar al prójimo, por eso mi personaje se llama Valorín, aprender de valores. Y este nombre me lo regaló y me obsequió una fundación llamada Fundación Muros de Esperanza, la cual apoyé, empezamos a trabajar juntos un tiempo y el nombre se adaptó a esta persona y lo llevo día a día conmigo, siempre aprendiendo de valores, siempre aprendiendo de amor y el respeto hacia la gente. Mi padre, en lo personal, pues casi no estuvo ahí, pero pues siempre por teléfono y con unas 2 que 3 palabras de aliento que siempre me dijo, con eso me llevo mucho al corazón, en el cual siempre sé que estará conmigo. Yo hubiese querido tener más tiempo con mi papá, porque pues, la verdad se hacía falta estuviera a mi lado, sus consejos de padre. Hay cosas que uno como hijo no puede hablar con su madre, uno como varón y tiene que tener una figura paternal para hablar de esos temas. ¿Por qué papá nunca estuvo en casa? Digamos que tuvo discusiones con mamá, a veces son los que llevan los divorcios del matrimonio. Yo creo que es una base importante, tener confianza, tener comprendimiento, tener comunicación entre parejas para que no pase eso, evitar la violencia. Dicen que uno cuando le pega a la mujer no lo hace más hombre, lo hace menos hombre que uno que la respeta y la quiere y la cuida. Mi mamá en lo personal no me dijo casi mucho de él, procuraba no hablar mal de él, al contrario siempre me dijo respétalo, cuídalo, ve por él, tú no tienes la culpa de nuestros errores y pues no te resientas con él de sus errores. Yo voy a cambiar con mi hijo la forma de que va a tener el tiempo siempre conmigo, el tiempo que él necesite. Aunque yo llegue cansado del trabajo, siempre va a tener tiempo, voy a tener tiempo para él. ¿Por qué? Porque pues es parte de mí, lleva mi sangre. Y yo creo que los hijos no tienen la culpa de los errores de los padres. Mi punto de vista de cómo amar a los hijos es entenderlos, escucharlos, no gritarles, no pegarles, eso no lleva a nada. Eso al contrario lleva a más problemas, embarazos no deseados desde muy pequeños, a que se llegan a la drogadicción. O sea, todo eso es escuchar y saber qué malestar tienen. Muchísimas gracias por este testimonio. Y yo tengo una duda sobre este testimonio. O sea, ¿cómo aprendes a amar como hombre, ¿no? Si no tuviste a un papá presente. José Alfredo. Lo que pasa es que el paternaje se aprende y se modela en la presencia, pero también en la ausencia. Es decir, no estar es una información bien importante, bien fuerte, ¿no? sobre cómo expresar y construir el cuidado. Irene Beller hace una categorización que a mí me gusta mucho sobre los padres, en donde nos regala figuras, por ejemplo, desde aquel que se come al hijo, como puede ser Cronos, frente a la amenaza de que se pueda convertir en la figura que le quite el poder, hasta el padre que pudiera ser legislador. Tenemos muchas referencias en la cinematografía nacional, por ejemplo, este personaje de don Fernando Soler en El hijo desobediente y La oveja negra, don Cruz Treviño Martínez de la Garza, que se encarga terminantemente de dictar su voluntad y entonces Pedro Infante le ofrece una pleistesía, un servilismo que termina por ser humillante y que toca en la degradación, parecieran ser los referentes que conocemos, en tanto entran, están, pero determinan también y de alguna manera alteran también la conformación de la identidad y de la relación. A veces está, a veces no se está, a veces se entra y se sale, pero se construye y se influencia exactamente igual en la construcción de la identidad. El testimonio del compañero Valorín es muy valioso desde ese lugar, porque además en esos pocos momentos en los que está,
terminan por maximizarse, por redimensionarse. Dice, 2 o 3 veces se acercó y me tocó la espalda y entonces eso lo valoro mucho. Y entonces eso termina a veces por brillar más que la constancia de mamá. Sí, y un poco justo en ese sentido, en lo de la constancia de mamá, a mí me llama mucho la atención porque sí, efectivamente, él aprende a amar a su papá a través de la mamá, ¿no? Exactamente, Sí, es la David. madre la que también transmite una esencia de ese paternaje. La madre misma tuvo un padre y le va a hablar de ese padre a su hijo, Pero aparte... además del padre de ese Sí, hijo. porque ella le dice, perdónalo. Sí. Ella le dice, quiérelo, acércate. O sea, ella no es una... O sea, yo digo, la respeto muchísimo, no la conozco a la señora, pero, o sea, no le está diciendo, esa forma como te ama tu papá es No. correcta. Una madre tiene una noción de lo que es ser padre porque tuvo un padre. No, pero a lo que me refiero es, o sea, al decirle, perdónalo, quiérelo, acércate, a pesar de que nos abandonó, de que no está presente, de que no se hace cargo. No, pregunto, es una pregunta, no es una forma en la que yo le enseño a amar a mi hijo. Sí, sí, sí. O sea, pero aparte le estoy diciendo que la forma de ausencia del padre es correcta, ¿o no? Sonrío porque Es- creo que hay una ambivalencia en, esto, Ujú. en este mensaje de la madre. Es una intención, una buena intención de que el hijo se pueda fortalecer y entonces perdone al padre y demás, pero no deja el reclamo, a pesar de que nos haya abandonado. O sea, puede sonar solo una mención de los hechos, pero hay un reclamo al mismo tiempo. Le ¿Me dice, explico? le dice una frase muy importante. Tú no tienes la culpa de nuestros errores. Sí. Me parece genial porque ahí le está dando, le está remarcando que como padres tenemos errores, pero que él no tiene la culpa y justo le da la oportunidad de hacer un trabajo diferente con ese patrón, con esa experiencia de padre. Y lo interesante es que cuando él habla de su hijo, porque justo iba a decir esa frase, cuando él habla de su hijo repite la misma frase y dice, él no tiene la culpa de mis errores, entonces él no tiene la culpa de lo que yo hago, entonces cuando llego del trabajo cansado tengo la responsabilidad de jugar y estar con él. Entonces, de alguna manera él transfiere ahí también lo que su madre le dijo. Claro. Y yo creo que eso es, o sea, por eso me parece como muy importante puntualizarlo y ponerlo sobre la mesa para que nos demos cuenta del poder de nuestras palabras. O sea, realmente nosotros sí enseñamos a amar a través de nuestras palabras, ¿no? Claro, José Alfredo. Déjame recuperar nada más un poquito. Pensemos en los vestidos que pintaba Frida Kahlo, en donde nos regalaba la presencia en la ausencia. Es decir, había un vestido que había sido habitado y nos sugería que ahí había una persona. Algo muy similar pasa en estas referencias. Hasta hace poco yo tenía una amiga que cuando le preguntaba con quién vivía, siempre decía, nosotras vivimos solas. Yo le decía, ¿y por qué vives sola? Dice, bueno, vivo yo con mis hijas. Entonces no vives sola, vives con tus hijas. Pero la referencia de que siempre hay alguien que te falta refuerza y legitima la presencia. Pareciera que es una organización familiar a la que permanentemente le falta algo o alguien. Y entonces aquí habría que ser muy enfáticos. No falta nadie. No hay una desintegración, no hay una ausencia. Hay una nueva reconstitución y una nueva reorganización que nos tendría que llevar a ser funcionales. O a veces, como decimos en casa, felizmente disfuncionales. Claro, importantísimo. Oigan, bueno, pues vamos a escuchar las voces de este lado. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cuál es tu nombre? Shari. Shari, ¿cómo estás, Shari? Bien, gracias. Oye, tú nos comentabas hace un momento antes de entrar al aire que tú considerabas que la forma de amar de tus papás no había sido la correcta. Cuéntanos por qué. Porque nunca hubo palabras de afecto, de cariño, cómo te fue, cómo estás, qué hiciste hoy. Aunque no hubiera abrazos ni besos, pero una palabra, algo. ¿Qué había? ¿Silencios? Sí, silencios, exclusión. Yo me sentía excluida de todo. Ahora sí siento que eso me afectó a mí porque desde un principio me hice una persona insegura. Después me empecé a ser una persona autoritaria, ahora sí que me enojaba si no me salían las cosas a la primera y bien, me tenían que salir a la primera. ¿Eso lo veías en tu casa? O sea, ¿para ellos era importante que las cosas salieran a la primera y bien? Sí. Y entonces tú te diste cuenta que lo repetías. Sí. Oye, y comentaste algo que me parece pues muy significativo del daño. Tú dices, yo no quiero tener hijos.
Sí, no quiero porque no me gustaría repetir como que ese patrón. No quisiera yo tener hijos, no me llaman la atención los hijos. O sea, ¿no quisieras que vivieran lo que tú viviste? Pues sí. Es que dijiste que repitieran ese patrón. ¿Quién, ellos o tú? No, ellos no me gustaría, no sabría cómo educarlos o qué enseñarles. A lo mejor yo muchas veces he dicho así de, no, pues yo les daría besos, abrazos, los cuidaría. Y otras veces lo he pensado así de, yo les pegaría o les diría lo que a mí me dijeron. No me llama la atención los hijos. No quisiera tener hijos. Tenerlos en esa situación. ¿Alguien le quiere comentar algo? Muchísimas gracias. Pienso que esta forma tan poco afectuosa de un padre de tratar a un hijo no es, lamentablemente tampoco es extraño, pasa mucho más de lo que uno piensa, ¿no? Uno suele creer que el amor de los padres es incondicional, decían y demás, pero no tiene que ver con una afectación psicológica de esos padres. Yo no sé si es que no se quiera a los hijos. Me cuesta trabajo creer que no se quiera a los hijos. Puedo creer o puedo pensar más en que hay una afectación psicológica en esos padres que no les permite expresar esos afectos de una forma que sea nutritiva para los hijos. O sea, ¿puede ser que algo haya ocurrido en su historia? Sí, sin duda, en su historia con sus propios padres en su historia familiar, de modo que se vuelve una persona o un par de personas incapaces de expresar o de mostrar afecto, un afecto que consideremos tierno, nutricio para los hijos. Sí. Se vuelven distantes, parcos, secos, incluso agresivos. Voy a hacerle una pregunta a ver si nos sirve también. ¿Eres hija única? No. ¿Cuántos son ustedes? Dos. Dos. ¿Tú y? Mi hermano. Hermano. ¿Notaste diferencia entre hombre y mujer? Sí. ¿Cuál fue? Que a él siempre eran abrazos, regalos, premios, ahora sí, digamos, incentivos. Y conmigo, pues, eran los regaños, eran los castigos. ¿Y de tus dos papás o de solo o más de uno que de otro? Más de mi mamá. Tu mamá. Sí. Como que algo pasaba en la relación de tu mamá contigo. Sí. Y con la relación de tu mamá con tu hermano fluía. ¿Y con tu papá? Con mi papá, pues sí, había, digamos, más afecto, pero ahí la que daba la autoridad siempre ha sido mi mamá, entonces él no participaba, no hacía nada. José Alfredo, género. Sí, por supuesto que no podemos obviar las variables que tienen que ver con el ser masculino o ser femenina y cómo a partir de ahí aprendimos a socializar. Es una constante, el vacío, el papá que está, pero no está. Y entonces aquí esto nos enfrenta a una paradoja. Hace unas semanas el jefe del Ejecutivo lanzó un programa asumiendo a la desintegración familiar la madre de todos los vicios. Y entonces frente a esto, vuelvo a decirlo, habrá que ser muy claros. Yo no puedo ponderar que esté papá si papá maltrata, si papá no expresa, si papá es alcohólico, si papá no se involucra. De nada sirve que esté papá. Entonces, si bien la organización familiar es importante por quién esté, es más importante por cómo estemos, por cómo nos relacionamos y a partir de ahí cómo nos integramos. Hay un trato diferenciado por ser mujer, es un hecho. Hay un trato diferenciado frente al ser masculino y a partir de ahí hay una decisión importantísima, una decisión de vida. Yo no quiero repetir el mismo patrón, luego entonces no me voy a reproducir. Es difícil no ejercer el cuidado, ese es otro tema del que podemos platicar más adelante. Pero no reproducirse no quiere decir que no necesariamente no procuramos cuidado, atención y afecto hacia los y las demás. Por ahora, esta referencia nos plantea la decisión de cuando sea papá no voy a hacer lo mismo que hicieron conmigo o
me da temor repetir lo mismo que hicieron conmigo. Pero esto va a requerir una revisión personal y casi siempre con un profesional o una profesional en el consultorio. Y aunado al tema de género, también quiero agregar que muchas veces, independientemente si es mujer o hombre, se espejea como papá o mamá en las características de nuestros hijos, nuestras propias características. Exacto. Y aquello que no nos gusta de nosotros, muchas veces lo encontramos en nuestros hijos y de alguna manera eso hace que la relación sea un poco más complicada de lo que hubiéramos querido. Entonces también, agregado al tema de que si es mujer, puede ser que a lo mejor su mamá veía en ella ciertas características, obviamente no conozco el caso a fondo, pero ciertas características que la hacían a lo mejor rebelarse o sentirse mucho más vulnerable porque las veía en ella, y al no poder a lo mejor lidiar con ellas ella misma, de alguna manera trataba de cambiarlas. Y eso hacemos mucho como mamás o papás. En vez de realmente nosotros asumir nuestra propia responsabilidad de encontrar un proceso que cargue nuestras emociones, en el que nos conozcamos a nosotras mismas y realmente darnos cuenta de cómo estamos para estar en calma, ¿qué hacemos? Tratamos de enmendar nuestra emocionalidad, o sea, nuestras emociones a través de nuestros hijos. Y queremos que ellos sean mejores que nosotros, queremos que ellos sean más exitosos que nosotros, tratando de que ellos se conviertan en algo que a lo mejor ni siquiera son. Oye, pero sí, por supuesto que sí. Y también está por ahí permeado esta idea de que, bueno, en México todavía sigue muy fuerte el hijo varón, ¿no? También. Y con estos padres ausentes se convierten a veces de una manera muy inconsciente los hijos varones en las parejas de las madres. ¿Sabes? Hay un dato interesante en esto que dices. En Estados Unidos, porque en México no se ha hecho, pero se googlea, o sea, se busca en internet mucho más, es mi hijo superdotado o muy inteligente, mucho más que es mi hija superdotada o muy inteligente. O sea, se espera de los niños varones que sean inteligentes, o los papás aspiran que son mucho más que de las mujeres. Entonces es una tristeza, porque al final de cuentas aquello... Hay un dicho que dice, aquello que tú cree y trata a tus hijos como si fueran los más inteligentes, los más empáticos, los más amables, porque aquello que ellos crean es en lo que se convertirán. Claro. Entonces, si ellos creen que la mujer no puede, que las niñas, digamos, no pueden ser científicas, no pueden ser exitosas, no pueden ser muy famosas, pues en realidad es aquello en lo que se convertirán. Sí, yo creo que es importante como hacer esta revisión en la forma en la que amamos, como a veces sin darnos cuenta amamos de manera diferente por el género, ¿no? Entonces eso también. Oigan, tenemos algunas llamadas. Magda dice, fabuloso programa, Dios es amor. El amor incondicional de la madre es el reflejo del amor divino de Dios. Esta es una exigencia también de repente que tenemos, que nos pasa a las mamás, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que aman a sus hijos demasiado? Tanto que, por ejemplo, en mi caso, mi hijo de 20 años no hace nada, se puede parar hasta las 12 del día si quiere, no hace nada durante el día, pero yo soy la que lo permite, soy la buena mamá. Ahorita regresando, les acabo de leer esta duda. Quédate con nosotros en Diálogos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso otra vez y te quiero platicar que el día de mañana Marisa Escribano va a tener un programa muy interesante que es la segunda parte de un programa que sucedió hace algunas semanas sobre la depresión. Han sido tantas las llamadas que ustedes han hecho y las preguntas que se quedaron que el día de mañana justamente todo el programa se va a dedicar a resolver todas las dudas y preguntas que ustedes tengan sobre este tema de la depresión. Así es que a partir de ahora empieza a escribir cualquier duda que tengas, un comentario, algo que quieras que los especialistas de mañana te resuelvan, porque mañana de eso se va a tratar el programa. Entonces, bueno, pues estará, por supuesto, mi queridísima Marisa respondiendo a todas las dudas de ustedes. Y acompáñame a ver el siguiente resumen de lo que hemos estado viendo el día de hoy sobre este programa tan interesante de la forma en la que amamos a nuestros hijos. Después de esto vas a ver alguna otra cápsula. Curiosamente es esta profesión donde primero te entregan el título, el nombramiento y luego aprendes. Entonces encontrar el punto medio del que hablaba Fer, encontrar ese termostato que te permita cuánto amar o cuánto expresarlo. Además en la construcción de ser hombre es todo un reto. Es una cuestión que se hace todos los días. Creo que en teoría está muy dicho esta parte de amar a los hijos de manera incondicional. Yo creo, y en mi punto particular de vista es, hay que aspirarlo.
hay que aspirar a amar a los hijos y que ellos crezcan con esta idea de que al final de cuentas no importa cómo sean. Amar a los hijos es algo que, como diría, de principio no se cuestiona, eso se da, simplemente se da, ¿no? La forma es la que se puede cuestionar, el hecho no, pero la forma es la que se cuestiona, ¿no? Yo pienso que una manera muy general de querer ahora está basada en el miedo. Uno tiene mucho miedo de equivocarse. Y creo que no va así. La crianza nada es tan definitivo, tan definitivo, ¿no? Ese a mí es un error, mucho, como dice David, a partir del miedo de equivocarnos, de ser unos buenos padres. Me parece que un poco, con lo que decíamos al principio, ser buenos padres es un conglomerado de muchas cosas. Tenemos que ser fuertes, muy claros. Los límites dan estructura, consistencia, son necesarios, son buenos. El amor, el afecto, así como su construcción y su expresión, son una consecuencia del contexto histórico, político, social, geográfico, incluso dónde vives y cómo vives. Es decir, no es lo mismo el México en el que crecimos que el México en el que están creciendo nuestros hijos e hijas. Repetimos aquello que ellos hicieron con nosotros, aquello que a lo mejor dijimos que nunca íbamos a repetir, de repente nos encontramos a nosotros mismos haciéndolo. Y yo más que, y eso es algo bien importante, creo que socialmente hay un error, una falsa creencia de creer que amor va en contra del conflicto. Pues de diversas formas, por ejemplo, abrazándome, me dicen palabras de aliento, por ejemplo, cuando me siento mal o cosas así. O también me preguntan de vez en cuando cómo me siento y así. O sea, velan como por mi bienestar de cierta forma. Si ven que tengo como una necesidad, no sé, que me hacen falta algún tipo de objeto o alguna cosa, van y me lo compran lo más pronto posible. Cosas de ese tipo. Estando ahí todo el tiempo para mí, para mis hermanos, fuimos 4 en mi caso. Dándome estudios, enseñándome lo bueno y lo malo que debe de haber la vida. Y pues demostrándomelo con afectos, abrazos, cariño. La manera en que me apoyan a tomar mis decisiones cuando estoy con ellos y la manera de acercarse a mí para decirme que si necesito algo. Cuando me dicen que me quieren o me dan regalos, por así decirlo, y pueden demostrarlo con muestras de afecto, como abrazos, así. Bueno, qué importante. Muchos dicen, ¿no? Esto de los afectos, el estar presente en los regalos, en fin. Oigan, pero quiero leerles esta llamada que nos llegó y que me quedé a la mitad en el bloque pasado. Dice Fernanda, ¿qué pasa con las personas que aman a sus hijos demasiado? Tanto que, por ejemplo, en mi caso, mi hijo de 20 años no hace nada. Se puede parar hasta las 12 del día si quiere. No hace nada durante el día, pero yo soy la que lo permite. Soy la buena mamá, y lo pone entre comillas. Lo quiero mucho y le doy todo. Los resultados son drásticos. No me ayuda, me falta el respeto, no te ve más que para servirle, lo cual también no es justo y es triste. ¿Qué podemos hacer los padres que estamos en este caso? Yo retomaría una de tus preguntas iniciales respecto a cómo ponernos límites nosotros mismos. Ya David hablaba de este proceso de nosotros mismos introyectar los límites. ¿Esto qué significa? Que nosotros como padres somos los primeros que tenemos que haber colocado en nuestro mundo psíquico justo el no, la frustración, como algo bueno, como algo necesario para salir adelante, para ir en busca de aquello que nos hace falta. Si nos quedamos en un mundo en el que todo es complacencia, en el que todo es gratificación, no nos movemos y evidentemente no crecemos. Entonces ya nosotros como padres, una vez introyectado esta frustración, entonces ya podemos transmitir y hacer toda la estructura necesaria para exigirle a nuestros hijos, no por nosotros, que además, ¿no?, se va a facilitar mucho la vida esta mujer que llama, sino sobre todo también por el bienestar del hijo. Es él el que está dejando de no trabajar, de no crecer, de no prosperar, de no sentirse productivo. Entonces yo creo que es importante primero nosotros haber introyectado esta necesidad de frustración, de ponernos límites, que a veces el ponernos un límite es levantarme temprano cuando me tengo que levantar, ¿no? O llego tarde del trabajo y me pongo a jugar con mi hijo. Tal vez yo quisiera ponerme a ver la tele, pero necesita mi hijo un tiempo, lo hago.
Entonces es primero nosotros para después poderlo transmitir. Me parece que pues esto, ¿no? Señalar lo importante que es ponerle límites al hijo, porque la vida se le está yendo cada día que pasa a sus 20 años, creo. Ya es un adulto, aparte, ¿no? Es un adulto, ya. O sea, tendría que estar invirtiendo mucho. Es su tiempo de mayor inversión, ¿no? Está joven, tiene fuerzas físicas, ¿no? Tiene muchas cosas, tiene que estar invirtiendo y no dejar pasar la vida así como lo está haciendo. Hablando de las formas de amar de los padres, esta mujer dice, soy la buena madre, quiero mucho a mi hijo, lo quiero demasiado. Demasiado, bueno, ya implica que es nocivo porque es más de lo que se esperaría, ¿no? Sí. Pero creo que se le puede dar otra lectura. También es que esta mujer se quiere más a sí misma que a ese hijo, porque ella prefiere ser la buena madre. Y el costo es que ese hijo se vuelva un inútil, perdóname la expresión, pero que no haga nada productivo, que no sea capaz de tratar bien a una mujer, su madre, que no sea capaz de trabajar, de retribuir, de producir, de hacer un montón de cosas que ya se espera que vayan sucediendo por su edad, ¿no? Por su desarrollo psíquico, profesional, laboral, emocional, todas las áreas de su desarrollo. Está detenido y esa mujer se da cuenta y a pesar de ello dice, yo voy a seguir siendo la buena madre, ¿no? Lo leo entre líneas. Es una forma de narcisismo. Absoluta. Total, de narcisismo. Absoluta. Y es una forma de querer narcisista. Y es un concepto equivocado, a mi punto de vista, es un concepto equivocado de lo que es el amor, porque al final de cuentas el amor implica también a veces una falta de comodidad. Ahí ella está aferrándose a amar de manera cómoda. Por su propio beneficio, no quiere meterse en un conflicto con el hijo. Entonces, cuando a veces amar implica también meterse en un conflicto y decir no, y limitar, y poner reglas y estructura, en donde se complica un poco más. Pero aquí es un poco dejar ir la parte de quiero estar cómoda yo misma para no meterme en un conflicto con ellos. Y aquí, como bien dices, es un poco cuestionarnos qué tanto nosotros mismos tenemos miedo al conflicto. Claro, por supuesto. Miedo a que no nos quieran. A que nos dejen de querer, ¿no? Exactamente. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, ¿Cuál es tu nombre? Josefina Morales. Josefina, cuéntame, ¿tú cómo amaste a tus hijos o cómo los amas? Pues, como dice la doctora, pues sí los amo mucho. Siempre han sido una cosa muy especial para mí. Y lo que dijo la señorita, fíjese que mi mamá fue muy dura. Y una vez les dije que, pues gracias a ella soy la mujer que soy. ¿No? Pero tuve una falla muy grande, no haber aprendido un poquito de esa madre que tuve. ¿Por qué? Porque creo que sobreprotejo a mis hijos todavía, aunque ya tengo un hijo de 50 años. Y el más chiquito tiene 32. Pero siempre, mamá, fíjate que esto, mamá, fíjate que el otro. Entonces yo ya ahorita tengo apenas del año pasado que dije, Josefina, ya madura, ya tus hijos ya tienen esposa, ¿acaso luego se acuerdan de ti? No, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Seguir protegiéndolos? Déjalos que se valoren ellos. El día que tú te mueras no van a decir, ay, pobrecita de mi mamá. Sí van a decir, pobre de mí, ahora ¿quién me va a ayudar? ¿Sí? Entonces, como que he visto que un poquito de rechazo, no les digo de quién, pero es una persona especial para mí. Pero quiero que madure, que sea una mujer mejor que yo. ¿Sí? O sea, ¿tú sentiste que al querer hacerlo diferente a tu mamá, tal vez no encontraste cómo hacerlo pues mejor, digamos? Pues sí, porque eso no mi madre sí me enseñó hasta la fecha. Apenas tengo poco de ya no trabajar. Me quiero dar la vida de rica, pero no es cierto. Pero yo trabajé mucho, demasiado, pero me siento satisfecha. Porque a veces cuando me veo al espejo digo, ay, Josefina, tienes 72 años
Te ves re buena. Ay, sí, cómo no. A ver, José, estoy de acuerdo contigo. Vamos a preguntarles a los especialistas esto que dices que me parece muy, muy importante. Fíjate, dice, mi mamá fue muy dura, ¿no? Entonces ella trata de hacerlo de manera diferente. Sí. Y ahora que ya pasaron los años, que nos dice que tiene un hijo de 50 y otros hijos más, no nos comenta cuál es el problema y respetamos que no lo quiera hacer, pero dice, ahora tengo problema con una de mis hijas, ¿no? Entonces, eso pasa, yo creo que ese es como el hilo conductor de este programa, ¿no? De repente no queremos hacerlo como nos los hicieron, pero tampoco sabemos cómo hacerlo diferente, ¿no? O cómo hacerlo igual, pero mejor. Pero mejor, sí. ¿No? Josefina dijo una palabra que me parece clave. Se dijo a sí misma, Josefina madura. Sí. Es un tema de maduración. Hablábamos de esta forma narcisista de querer. Es una forma inmadura de querer. Absolutamente, ¿cómo decir?, natural para todos, porque todos pasamos por esa etapa del desarrollo, en donde somos narcisistas, pero gracias al desarrollo y a la maduración uno va dejando esas formas. No del todo, nunca del todo, pero va adoptando otras más maduras propias de la etapa que se va cursando. Oye, antes de que sigas nada más, ¿nos puedes dar una descripción pequeña de qué es narcisista? ¿Cómo describirías una forma narcisista de amar para los que no saben ese término? Se refiere a una forma donde se valora o sobrevalora y pondera el sí mismo antes que los demás o todo lo demás, ¿no? En el ejemplo anterior decía, es una mujer que quiere demasiado a su hijo. Eso es en una capa, es la superficie y es lo que se ve, es la apariencia. Pero en un fondo psíquico, esa mujer se quiere demasiado o se quiere de manera tal que prepondera ser una buena madre. Y a pesar de lo que le pase a su hijo, que se pueda decir que ella fue una buena madre y que lo trató siempre bien, sin poner sobre la mesa el daño que está haciendo por su descuido. Claro, que no me importe, por ejemplo, lo que digan de mí o que me califiquen como una mala madre, pero más bien que él crezca. Claro. Eso no sería una forma narcisista. Eso es una forma narcisista. Otra forma narcisista. Esa no sería narcisista. O sea, yo decir, quiero que él crezca, no me importa que digan que soy mala madre. Perdóname. Ajá. Sí. Esa ya entonces estás preponderando y valorando el bien del otro antes que el mío, ¿no? Ok, muy importante. Primero, preguntas tú y dices, creo que es una cuestión del programa, esta parte de decir, bueno, no lo quiero hacer como ellos lo hicieron o quiero hacerlo igual que ellos, pero mejor. ¿Cómo lo hacemos ahora? Y algo que yo le diría mucho a los papás, dejemos de buscar un set o sea, una línea de cómo hacerlo paso 1, paso 2, paso 3. Realmente, y les soy honesta, no creo que haya una sola manera de hacerlo. O sea, creo que es una cuestión de estar todo el tiempo preguntándonos, de estar consciente de lo que hicimos, de si cometimos errores, de si funcionó y de ir sanando, o bien como dijo David, de ir resanando aquello que hicimos durante el día que no nos funcionó. Yo creo que es una cuestión de una constante búsqueda de equilibrio, de una empatía, porque hay que ser empáticos, hay que darnos cuenta y ser empáticos de lo que están viviendo. Y tercero, una aceptación de nuestra propia vulnerabilidad, que implica a veces dejar ir, a veces dejar ir nuestra propia imagen de perfección o de buena madre o de soy todo bien y aceptar entre ellos que cometemos errores, que somos imperfectos. Claro. Oigan, solo para terminar, la idea es que Josefina decía que no quería ser dura como su madre, pero llegó un momento cuando se dijo madura, que entonces tuvo que tomar un poco de su madre y volverse un poco dura y decirle a sus hijos, ya arréglense como puedan. Son esas cosas que uno no quiere repetir, pero que valdría la pena cuestionarse. Claro. ¿Cómo sí me conviene repetir algo de eso, claro, ¿no? ¿Qué sí me conviene repetir y qué no? O sea, y aparte, ¿qué sí que me conviene repetir en función a esto que tú dijiste, David, de bueno, sin un amor narcisista en el bienestar del otro. En el beneficio del otro. Oigan, por acá tenemos ¿cuál es tu nombre? Hola, ¿qué tal? Buenos días. María Eugenia. María Eugenia, ¿cómo estás? Bien, bien, feliz de estar compartiendo la vivencia. Sí, me estaban diciendo que, bueno, que tú consideras que tú tienes una buena relación. Sí, considero. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo dos, una de 28 y una de 21. La educación que yo recibí, tengo dos hermanos y yo como mujer soy la mayor.
yo considero que hubo cierta diferencia, pero que eso me permitió ser un poco más fuerte y enfrentarme a la vida. ¿En qué había diferencias? En proteger. En proteger. ¿A ti te protegían más No, que a ellos? No. ¿A Los ellos? protegían más a ellos. Decía que eran más vulnerables a la sociedad y que el hombre corría más riesgos, etcétera. Y pues yo siempre me preguntaba, bueno, pues yo me levanto a las 5:30 de la mañana, me voy a la escuela, hago 1 hora de camino y bendito Dios nunca me pasó nada. Entonces terminé mi escuela. ¿Y ellos no? Y no, ellos no terminaron. Aun cuando yo les ayudaba. Yo quería que también ellos salieran adelante. Pero no fue así y pues es muy respetable, ¿no? De cada uno de ellos. Ahora, ¿tú sientes que tú has sido buena mamá? Bueno, yo considero que día a día trato de evolucionar. Tomo el ejemplo de mi madre que me enseñó a ser fuerte en el sentido de lograr objetivos. Vamos, la retomo ahorita. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros. Bueno, ya estamos aquí de regreso y como todos los martes vamos a enseñarte unas fotografías de personas que han desaparecido para que si tú tienes alguna información, por supuesto, pues nos hables, nos indiques y ayudes a que estas personas regresen con sus familiares. La primera persona que vamos a ver es Marina Aislinn Maldonado Nieto. Ella se extravió en calle 11, Colonia Juárez Pantitlán, en Netzahualcóyotl, en el Estado de México, el 21 de junio de 2018. Ahí está su fotografía, Marina. La siguiente es Melanie Maritza Amador Nieto. Ella se extravió en calle 11, Colonia Juárez Pantitlán, Netzahualcóyotl, el Estado de México, el 21 de junio del 2018. La siguiente persona es Dayana Aleli Mejía Molina. Ella se extravió en Víctor 139, Colonia Pavón, municipio de Netzahualcóyotl, en el Estado de México, el 15 de noviembre del 2018. Ahí está en la pantalla. El siguiente es Miguel Carmona Paredes. Se extravió en calle Crisantemo, Manzana 15, lote 08, Colonia Santa Inés, Alcaldía de Xochimilco. La fecha fue el 19 de noviembre del 2018. Y el siguiente es Diana Itztiel Cuevas Uribe. Ella se extravió en el Metro UAM, en la colonia Los Ángeles, en la delegación Ixtapalapa de la Ciudad de México, el 11 de enero del 2019. Cualquier información que tengas sobre estas personas es de muchísima ayuda para que regresen con sus familiares. Gracias por poner atención. Y acompáñame a ver el siguiente sondeo. Estar todo el tiempo ahí con ellos y para ellos, son mi motor. Y pues para eso, bueno, eso implica amarlos. Todo el amor, todo el apoyo, comunicación. Pues ver por él, estar cuidándolo, enseñarlo por buen camino. Buscar su bienestar para que sean felices. Pues implica todo, porque es una vida con ellos. Y ser madre, pues es importante, porque sin hijos yo creo que no habría mundo. Pues preocuparse por ella en su educación, en su salud, pues en general en su bienestar completo, ¿no? Fíjate qué importante, qué implica amar a los hijos. Y bueno, aquí nos quedamos platicando, recuérdame tu nombre, perdón. María Eugenia. María Eugenia, con María Eugenia. Y me decías que tú tienes un concepto del amor. Sí, bueno, para mí el amor es educar para la vida. Trato de educar o de preparar a mis hijos, a mis hijas para la vida, dándoles consejos, viendo la trascendencia que tiene el prepararse profesionalmente, el convivir sanamente con tus amistades, con tu familia, el mantenerte unido con tu familia. Eso también es amor. Otra situación que es importante, pues es la comunicación. Trato de que diario nos comuniquemos. Tengo una hija que no está, que trabaja fuera, y al principio ella
trato de decir, bueno, estoy afuera, de probar la libertad, ay, qué padre, vivo aparte. Pero ahora me habla diario. Y entonces eso es gratificante, ¿no? Porque eso me da la pauta de que más o menos estoy haciendo las cosas de una manera correcta. Te habla para platicarte cómo está. Para platicarme cómo está, de su trabajo, cómo se siente. La pequeña igual, ¿no? Diario es la convivencia. En un principio yo les decía, ay, yo quería tener hijos para que fueran mis amigos. Pero conforme va avanzando la edad, tú te das cuenta que no puedes ser amigo. Tienes que tener siempre el rol de padre. Claro. Para tener ese control. Claro, muchísimas Sí, gracias, muchísimas gracias. Y bueno, de este lado tenemos a... Ricardo. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cuántos hijos tienes tú, Ricardo? Tengo 4 hijos, uno de 24 años, uno de 22, uno de 1 año 3 meses y uno de 15 días. Wow. Oye, y felicidades por todo eso. Y nos estabas comentando que tú sientes que se han repetido algunos patrones, que desde tu papá, tú y ahora uno de tus hijos. Cuéntanos. Sí, bueno, mi padre fue una persona bastante amorosa, pero sí muy ausente por su trabajo y por cuestiones que también a él le gustaba pasear y viajar mucho. Aún con todo eso, cada vez que pasa el tiempo, yo lo admiro cada día más porque él no tuvo esa figura paterna. Entonces pudo repetir esos patrones porque no tuvo un ejemplo a seguir. Y sin embargo fue un padre muy estricto y amoroso a la vez. Recuerdo mucho que en una ocasión llegó un amigo a verlos y llegamos nosotros ya adolescentes de 15 y 16 años, mi hermano y yo, lo besamos y el amigo de él se quedó, dijo, yo qué no daría porque mi hijo me besara como los tuyos lo hicieron, ¿no? Entonces él le dijo, ¿sabes por qué no te besan tus hijos? Porque tú no los enseñaste. Ajá. Y una de las cosas más bellas que yo recuerdo fue una ocasión que él jugó canicas con nosotros, ¿no? Entonces, toda esa situación fue porque trabajó bastante. Ajá. En la ausencia de mi madre también trabajó bastante. Vengo de una familia que trabajó mucho y a la vez yo pues repetí ese patrón. Me ausentaba mucho por mi trabajo. Quería cubrir esa ausencia con regalos con mis hijos, lo cual los mayores creo que les falta un poco de disciplina en el aspecto de poner límites. Ajá. Lo cual ahora con los pequeños pues tengo esa oportunidad de no repetir esos patrones, ¿no? Y no querer compensar la ausencia del tiempo con objetos materiales, ¿no? Claro. Y dices que ahora tu hijo sientes que está repitiendo. ¿Qué está haciendo tu hijo? Mi hijo, el que tiene 2 niñas, se ha ausentado también de casa por trabajar. Ajá, ahorita está en Puebla. Trabaja bastante, igual, tiene 22 años y a su edad quiere tener muchas cuestiones, tiene muchos sueños, ¿no? Con lo cual me da mucho gusto porque creo que el mundo se compone de esas situaciones de soñar y querer mejor cosas sobre todo para la familia, ¿no? Porque se basa en eso. Y ahora pues está ausente, lo mismo por el trabajo y pues a veces tú quieres dar algo material, tienes que sacrificar tiempo. Y si quieres tiempo, tienes que sacrificar cosas materiales, ¿no? Entonces difícilmente puedes cumplir ambas cosas. Como que qué difícil encontrar el equilibrio, ¿no? Definitivamente. Muchas gracias por tu comentario y ahorita a ver qué nos dicen los especialistas. Pero antes acompáñame a ver el siguiente sondeo. ¿Hay alguna razón por la que ames de repente más o menos a un hijo? ¿Sí? No, yo creo que no. Como cuál, el que ellos se vayan por el camino correcto, como no tomar, como no drogarse, como estudiar, como llegar temprano a casa, como saludar, como besarnos, pues. No, siempre se aman igual. Pues sus acciones de ellos, ¿no? Y cómo te respondan, ¿no? Porque todos son de corazón, todos son del mismo padre, misma madre, entonces pues todos son iguales. Muchísimas gracias por sus respuestas. Y bueno, a mí me gustaría retomar 2 cosas, ¿no? Una, por supuesto, lo que acabamos de escuchar, pero también lo que nos comentó aquí en el panel, Ricardo, muchísimas gracias. Esto de que repetimos los patrones, ¿no? Y aparte parecería, en el caso particular de esta familia, que todos decimos que está bien trabajar, ¿no? Y entonces, ¿cómo? Ahora, esto del equilibrio. ¿Qué le podrían decir? Hay cosas bien interesantes en los testimonios. Agradezco mucho lo que han compartido, Ricardo. Creo que voy a diferir un poquito con lo que se ha planteado. Es decir, yo creo que el amor no se da por generación espontánea, ni se contacta con el afecto una vez que sé que me voy a convertir en padre,
En todo caso, el vínculo se va construyendo. Y hay muchísimas razones por las que puedo amar de manera distinta a mis hijos y a mis hijas. O sea, tengo distintas motivaciones. Lo que es cierto, y lo mencionabas, Mario, al inicio del programa, es me hace contactar con la culpa. Aceptar que quiero más a uno que a otro, eso me hace sentir culpable. Entonces es más fácil decir que a todos y a todas las quiero igual. Eso es imposible. Tenemos distintas motivaciones y formas de relacionarnos. Y a partir de ahí, la otra variable de la que hemos estado hablando, que es el género, también determinará cómo vincularme. No basta que yo le haga recomendaciones a los señores para que se apropien del espacio, para que jueguen con sus hijos, para que convivan. Si no hay un aparato que garantice que estos hombres tengan espacios de socialización con sus hijos e hijas. Es decir, los hombres en esta ciudad pasan 2 horas en el transporte, una jornada laboral por lo menos de 8 horas, comen fuera de casa y regresan cuando sus hijos están durmiendo. Entonces, además, necesitamos un aparato que garantice la convivencia de estos padres o de estos cuidadores con sus hijos e hijas. Y aparte, en esta descripción que haces ahora, es de los dos lados, ¿no? O sea, hemos estado escuchando mucho en este programa, en este espacio, que las mamás también están teniendo 2 o hasta 3 jornadas laborales, ¿no? Entonces es difícil, pero ahí creo que la diferencia sería que cuando llegan a casa, la mamá tiene como este introyecto de sí voy a estar presente, a trabajar, tengo que ver tareas, tengo que hacer la cena, etcétera, y el papá como que se ausenta, ¿no? Como que culturalmente nos hemos desmarcado. ¿no? Dice, hay permiso, de alguna manera claro. hay permiso de que el papá no esté, pero para la mamá no hay permiso. Y aunado a lo que estás diciendo, yo lo único que también agregaría es, y lo platicamos, también culturalmente y familiarmente, la mamá da permiso al papá o invita al papá, porque muchas veces somos las mujeres también las que de alguna manera le damos permiso porque él está cansado, que él no se despierte porque él trabaja y yo también trabajo. O sea, es como esta parte, les damos permiso a los papás para que no se involucren. Entonces también, mujeres, es importante invitar a los hombres a notar esta importancia del juego, de la convivencia, de la presencia. Sí, no solamente que ellos lo hagan de mote propio, pero que lo permitamos. Yo también creo que es importante. Y yo ahí mencionaría algo bien importante, que somos una cultura, pues sí, matriarcal, la verdad. A veces no permitimos a los papás, ¿por qué esto? Porque son los estereotipos y las ideas de que quiero ser la mejor mamá, quiero ser venerada como la Santa Madre. Y entonces no dejamos ese espacio que evidentemente me parece una pérdida. Claro. Pierde el papá. Oye, Fer, ¿pero quiero o debo? Quiero, ¿no? O sea, sería lo ideal querer, ¿no? Sí, o sea, pero es que de repente es como el mandato, tienes que ser la Santa Madre, tienes que ser la que no se cansa, tienes que ser la que siempre está presente, tienes que ser la que resuelve todas las cosas. O sea, es un deber. No sé qué tanto lo queremos las mujeres, porque cuando nos damos cuenta estamos agotadas. Que es un poco lo que nos platicaba la persona del panel, ¿no? Cuando maduramos. Muchas veces sí, estas exigencias de ser los padres, pues son estos, ¿no? Los discursos que recibimos de la sociedad, más que una decisión propia, más que un querer ser un buen padre, querer ser una mejor persona, querer darles lo mejor a los hijos. Es muy difícil responder a cómo ser un buen padre o una buena madre, porque ya estamos hablando en un término moral que no tiene una definición, son miles, millones, ¿no? Dependiendo de cada caso. Pero si tratamos, tal vez es más fácil tratar de darle respuesta a la pregunta inicial. ¿Cuál es la forma sana de querer? Y por sanidad hay muchos términos, muchos conceptos de sanidad que se refiere o a la ausencia de enfermedad, a la ausencia de conflicto, en fin. Yo prefiero pensar en la forma sana como aquella que prepondera el bienestar, ¿sí? Y que el bienestar no significa la ausencia de errores o de fallas o de daños, los incluye. Considerar que se pueden cometer fallas, errores, que se puede llegar a hacer un daño al otro, pero que si se tiene la capacidad de reparar todo eso, entonces estamos hablando de sanidad, donde hay un equilibrio. Ya lo decías, Cristina, se ha puesto aquí en este programa el tema del equilibrio, ¿no? Esa es la forma sana. Mientras sea más el cúmulo de afectos, de acciones, de pensamientos, de deseos que lleven a un bien para el otro y para uno mismo,
que haya lo otro, lo negativo, el error, la herida, etcétera, no pasa nada. Eso es la sanidad. Claro, ¿no? sí, un poco, yo a veces me parece que necesitamos como verlo hasta en papel, ¿no? Entonces a veces ir poniendo palomitas de, hoy pasamos un buen día, hoy pasamos un buen día. Hoy. Si son más los buenos días que los días conflictivos, Claro. medio estás encontrando el equilibrio, ¿no? Claro. Oigan, vamos a escuchar a dos personas que están aquí, son anónimas, ¿ya están listos? ¿Ya tienen los micrófonos? Por favor, para sus testimonios. Buenos días, bienvenida. Muchas gracias. Buenos Cuéntame. días, mi nombre es Rosa María. Bueno, yo siempre me sentí así como con miedo, muy insegura y siempre cuando mi papá se molestaba o hacía algún tipo de gritos o yo me sentía incómoda, sentía ganas de irme, de alejarme de ahí. Nunca pude tener una comunicación real con mi papá, ni él con nosotros. Él estaba como padre, nos proporcionó todo a nosotros dentro de sus capacidades, pero yo siempre sentí que pues no era suficiente, me sentí incómoda y pues O sea, ¿a él lo sentías, él era violento? O sea, hablaba en voz fuerte, gritaba, los regañaba. Era, sí, ejercía más que nada esa violencia moral con nosotros, con gritos, con alguna cosa que no le pareciera, se inconformaba. Si no hacíamos lo que él decía en el momento, pues había un regaño, una molestia. ¿Y tu mamá? Mi mamá, pues siempre fue diferente. Ella, trataba de ayudarnos, de procurar, que las cosas, pues no fueran igual, pero había en ese momento un enfrentamiento entre los dos. ¿Cuáles son las consecuencias que sientes que tú tienes? ¿Qué te afectó a ti? Pues yo siento que a mí lo que me sentí afectada fue en sentir muchos miedos, mucha inseguridad, el que fui por la vida sintiendo que pues no tenía valor, que yo tenía que callarme ante todo, que yo no tenía oportunidades para… Hablas en pasado, ¿ahora ya estás en otra posición? Así es, ahorita ya gracias a la terapia que estoy tomando, he tenido la oportunidad de ver que muchas cosas fueron producto de las cosas, de las circunstancias, que así era mi papá, que era su forma de ser de él. ¿Tú te has podido también relacionar con alguien? He tenido parejas, pero esa misma situación me llevó a no tener una relación estable, a no querer tener hijos por la misma situación. Muchas veces llevadas por que pues mi papá decía que pues no fuera yo a tener hijos fuera del matrimonio y yo todo eso pensé que era lo correcto. Entonces, pues aquí con la terapia he podido ver otra situación. Por hoy no tengo hijos, pero pues no sé. Ya estás trabajando en esto. Así es, hay esa posibilidad, a lo mejor no míos, pero pues hay muchas otras formas, ¿no? Claro. Entonces, pues siento que ha habido más estabilidad estando dentro de esta terapia que por hoy tengo. Claro, muchísimas gracias. Gracias por tu testimonio, muchísimas gracias. Vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Porque al final de cuentas ellos tienen que aprender que la vida requiere de ciertos límites. Y también aceptar que esta búsqueda constante de equilibrio es complicada, pero es linda. En la construcción de la identidad masculina, si algo aprendes justamente es el no involucramiento. Le sumas los límites, entonces eso es un entramado imposible de trascender. Porque los límites en la construcción de la masculinidad justamente han sido un estorbo. Que sin tener un patrón de cómo ser padre, de cómo amar a los hijos, justo hacen, me parece, lo que todos tenemos que hacer. Hay alguien que te falta, refuerza y legitima la presencia. Pareciera que es una organización familiar a la que permanentemente le falta algo o alguien. Y entonces aquí habría que ser muy enfáticos. No falta nadie. No hay una desintegración, no hay una ausencia. Hay una nueva reconstitución y una nueva reorganización que nos tendría que llevar a ser funcionales. Yo no puedo ponderar que esté papá
si papá maltrata, si papá no expresa. También quiero agregar que muchas veces, independientemente si es mujer o hombre, se espejea como papá o mamá en las características de nuestros hijos, nuestras propias características. Exacto. Y aquello que no nos gusta de nosotros, muchas veces lo encontramos en nuestros hijos y de alguna manera eso hace que la relación sea un poco más complicada. Agregado al tema de que si es mujer, puede ser que a lo mejor su mamá veía en ella ciertas características que la hacían a lo mejor rebelarse o sentirse mucho más vulnerable porque las veía en ella y al no poder a lo mejor lidiar con ellas ella misma, de alguna manera trataba de cambiarlas. Y aquello que tú cree y trata a tus hijos como si fueran los más inteligentes, los más empáticos, los más amables, porque aquello que ellos crean es en lo que se convertirán. Con mi hijo, el que tengo actualmente, yo creo que como padre, pues yo hice mi mejor esfuerzo en muchos ámbitos. Los hijos, desgraciadamente, son muy ingratos. ¿Por qué? Porque uno tiene la obligación como padre de ayudarlos, de apoyarlos, de darles escuela, de darles preparación, pero ¿qué pasa cuando los hijos se dejan influenciar por las malas amistades? La mayor ilusión de uno como padre pues es verlos realizados, tanto como personas como ciudadanos de bien. Es una carencia de valores, es una carencia de desinformación. No sé en qué fallé, no sé en qué haya fallado mi señora esposa, pero yo en lo personal, yo hablo por mí, como persona, pues siento que no fallé. No, híjole, ¿quieren hacer algún comentario de este testimonio? Yo creo que es importante mencionar, Cris, que el amor o el afecto o el vínculo también tienen temporalidad, porque los intereses cambian, porque a veces era muy fácil determinar cómo relacionarse con mi hijo y decirle a dónde íbamos a ir y qué era lo que le tenía que gustar, pero hay otra etapa en donde tiene su propia agenda. Y eso no quiere decir que me ama menos o que es ingrato, sino que sus intereses y que nuestra relación también es dinámica y se va transformando y que habrá que hacer otros puentes, otros medios, porque coincido con David cuando menciona que el amor es aquel que puede procurar el bienestar, que busca el bienestar, pero también es aquel que libera y que favorece y construye la autonomía de quien decide relacionarse. Totalmente. Y cómo cuesta trabajo de repente, ¿verdad? Como papá, dejar ir. Como que tienes que pensar cuál es mi nuevo rol ahora. Esto es una forma, diríamos, madura, ¿no? De amar, no narcisista, no por mi propio bien, por lo que yo quiero. Porque yo quiero tener a mi hijo chiquito siempre conmigo y que yo tome las decisiones por él y que él haga lo que yo quiero y a mí me gusta. Eso tiene una vigencia y se vence, ¿no? Y después de eso, uno tiene que ir sacando, ¿no? la mejor capacidad de relacionarse con el otro por el bien del otro y entonces por mi bien. Y yo ahí solo un poco diferiría en el tema de vigencia, porque no creo que es una cosa que empieza y termina. Yo creo que poco a poco, todo el tiempo, aun cuando tienen 3 meses, 6 meses, hay una parte en donde tenemos que estar. Y obviamente pequeñas cosas tenemos que dejar ir. Por ejemplo, este tema del sueño, la dormida. Los queremos tener todo el tiempo dormidos junto a nosotros y hay un momento en donde tienen que aprender también o más que aprender a acostumbrarse a dormir solos y agarrar este entrenamiento. El tema, por ejemplo, del control de esfínteres, que es cuando son pequeños. O sea, esta parte de donarles el control a ellos para que ellos puedan decidir sobre sus propios esfínteres y decir cuándo puedo ir al baño y cuándo no. O sea, es una parte también de dejar ir el control poco a poco en pequeñas dosis, claro, que obviamente, y a mí me gusta como llamarlo en el círculo de seguridad. Cuando son bebecitos, el círculo de seguridad es muy apretado, en donde el niño a lo mejor realmente gatea 3 y luego voltea, o da 2 pasos y voltea a ver a mamá para regresar a volver a sentir esta seguridad, esta confianza de que el mundo está bien. ¿Qué pasa cuando crecen? El círculo de seguridad simplemente se amplía, se hace más grande y el tema es estar ahí, inclusive también en la adolescencia, que a veces nos empujan o nos hacen creer que no nos necesitan, pero que nosotros sigamos manteniéndonos. Y en temas del testimonio, por ejemplo, yo creo que es importante no darnos por vencidos, o sea, nunca, inclusive
O sea, sí creo que el tema cambia, la relación es dinámica y a medida que todo el círculo de seguridad se amplía, pero nunca creer que ellos son unos ingratos, yo no funcioné como padre. Seguimos trabajando, la vida es muy compleja y cada quien tenemos nuestros propios retos y es difícil, pero seguir aprendiendo y entendiendo que, pues al final de cuentas, el ser madre o el ser padre es un contrato que no termina, que al final de cuentas, yo les digo a las mamás, ahora que ya son mamás, vamos a ser mamás toda la vida. Sí. Entonces, estar ahí presentes en cierta manera, notando estos cambios y notando esta relación dinámica de crecimiento y de amplitud, en donde obviamente implica dejar ir, pero siempre sabiendo que pues seguimos cambiando y seguimos estando ahí, presentes. Qué bueno que lo nombras así, Moni, porque el ejercicio del paternaje y el maternaje trascienden cualquier otro contrato. Los otros se acaba el contrato de pareja, se acabó el proyecto, pero el ejercicio del paternaje hasta que uno de los dos deje de estar en este planeta. Claro. Y aún ahí sigue siendo. ¿No? Sí, aún ahí sigue. La ausencia, como dices tú, la ausencia también se construye. Sí, nunca dejas de ser, es impresionante. Tenemos otro testimonio anónimo, ¿está ya listo? Sí, adelante, por favor. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Pues ahorita se hablaba precisamente de esos patrones que a veces es inevitable repetirlos, ¿no? Como me trataron, a veces trato de tratar a mis hijos así, de educarlos así como me trataron, aunque no me haya gustado. A veces esas carencias que se traen también materiales y afectivas. En la época, bueno, de mi niñez, pues los papás se dedicaban a trabajar y esas ausencias tan prolongadas, pues generan soledad en uno, se siente uno solo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, somos 7, a mis hermanas las cuidaban mis abuelos y a mí no, porque pues yo era mal portado. Y entonces, no, pues déjame a las niñas, pero llévenselo ustedes. Y bueno, yo me quedaba solo, yo tenía que llegar de la escuela, esperar a los papás a que llegaran de trabajar. Yo no podía entrar a la casa porque no traía llaves hasta que llegaran. Y entonces todo eso te genera soledad, todo eso te va generando esa necesidad de afecto, ¿no? Aparte de las materiales, ¿no? Y entonces cuando crece uno, se hace uno adulto, pues empieza uno con esas ideas de yo no voy a tratar a mis hijos como me trataron y yo les voy a dar a mis hijos lo que no me dieron. Y entonces cae uno en el mismo patrón, ¿no? Me dedico a trabajar, a buscar el dinero para cubrir esas necesidades materiales y no me doy cuenta que caigo igual en ese patrón de abandono. ¿Cuántos hijos tienes tú? Bueno, yo tuve 4 hijos, 2 en un matrimonio y 2 en otro. ¿Y sientes que te pasó por estar trabajando? Que tú también tuviste que dejarlos, o sea, y repetiste el patrón sin darte cuenta. Sí, efectivamente, con los que vivía, ¿no? Porque los otros los dejo de ver porque la mamá en un momento determinado, pues esa actitud que tienen de que te peleas, de que te separas y de que no te dejan verlos, ¿no? Es como el castigo, ¿no? Como la venganza. Y llega el momento en que tú dices, bueno, pues no me dejan verlos, pues ¿para qué voy? Que sí me genera sufrimiento. En la segunda pareja, bueno, yo tengo mis hijos y realmente yo no los maltrato. No, y bueno, nunca estoy y asumo pues que la responsabilidad es de la mamá y claro, la mamá es la que está ahí. ¿Cuándo te das cuenta que repetiste el patrón? Pues ya muy tarde, yo tengo que llegar a una agrupación por necesidad precisamente de todas estas emociones negativas, la ira, el resentimiento, ¿no? Y ahí te diste cuenta, ¿has hecho algo al respecto? Bueno, sí, pues empieza a cambiar la actitud, empieza uno a acercarse a los hijos más. ¿Te has acercado más a ser ellos? más tolerante, a tener más paciencia, a tener esos afectos que se hablaba ahorita de a veces no recibir un abrazo, no recibir un beso. Y bueno, yo a mis hijos los abrazo, los beso, me acerco a ellos, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias por tu testimonio, gracias por haber venido. Oigan, fíjense que voy a leerles algunas de las llamadas que han estado llegando. En un anónimo nos dice, ¿cómo interactuar con un hijo que quiere suicidarse? Y ya han llegado varias en ese sentido. ¿Qué les podríamos decir? ¿Quién de ustedes quiere responder a esta?
Yo respondería que básicamente si un hijo se quiere suicidar hay que llevarlo a atención especializada, al psicoterapeuta, al psiquiatra, y por ahí convendría también una terapia familiar, un poco para entender cómo se le puede apoyar mejor y si hay algo que cambiar, pues cambiarlo. Sí, que no lo haga solo. Urge terapia Oigan, especializada. Agustín Leal nos pregunta, espero que puedan contestar mi pregunta. Me salí de mi casa a los 10 años por la violencia que vivía. Después de un tiempo regresé y aunque mi papá me perdonó, había ya mucha indiferencia. Él solo se preocupaba por mis medios hermanos. Parece que yo no existo. ¿Debo alejarme ya de mi papá? Su actitud me está entristeciendo mucho. Sí, alejarse, sí. No sé en qué grado, en qué medida, habría que saber más cosas del caso, pero si es una relación que le entristece, que le afecta, que le hace daño, pues hay que poner una sana distancia, ¿no? ¿Todos están de acuerdo? Creo que algo que es importantísimo es mirar cómo el concepto de familia es mucho más amplio que el que histórica y tradicionalmente hemos conocido. Es decir, la familia no se remite a compartir el lazo consanguíneo, sino a aquellas personas con quien decido construir afectividad. Entonces hay una familia extensa y afectiva que no necesariamente sustituye, pero que elijo para construir mi bienestar. Y a partir de ahí tengo el derecho de alejarme o acercarme de quien procura también el bienestar conmigo. Claro. Es que hablamos de la forma de amar de los padres en este programa, pero se podría hacer otro de la forma de odiar de los padres o de la forma de expresar esos afectos que son agresivos y nocivos para los hijos, porque también los tenemos, por supuesto, ¿no? Claro. Y a veces son los silencios, ¿no? Sí. Oigan, tenemos otro anónimo. Conozco a una señora la cual hace 6 años perdió a su marido y desde ese suceso su hijo de 20 años la tiene sometida y la obliga a hacer muchas cosas. Se aprovecha del cariño que le tiene la señora. ¿Dónde podría yo denunciar este abuso? Pero ahí hay una relación de poder, evidentemente ya muy establecida e identificada. Desconocemos si se ha trabajado ya al interior del consultorio, pero por supuesto que si hay una identificación, hay instancias legales para dar seguimiento. Yo invitaría a acercarse a cualquier instituto de la mujer. Ok, eso fíjense, interesante, ¿no? A cualquier instituto de la mujer. Alma García nos dice, yo tuve una mamá que no fue lo suficientemente amorosa, ha sido muy desprendida, pero nada más con las mujeres. Con los hombres siempre ha sido diferente y le ha gustado solo estar rodeada siempre de hombres, pero con las mujeres no tiene ese contacto, siento que es machismo. Ese es mi comentario. Claro, es como el testimonio que escuchamos hace rato, ¿no? Donde era un trato muy distinto para ella como mujer que a su hermano varón. Pues claro que es machismo, es misoginia, y eso desde la madre. O sea, hoy, vaya, todo lo que estamos atravesando socialmente de conductas de feminicidios, de actos de violencia contra la mujer, que tenemos de verdad que preguntarnos más a fondo, ¿no? No solamente quedarnos en la queja que es necesaria, y en el reclamo que es necesario, pero sí cuestionarnos más a fondo culturalmente y como familia, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos educando a esos hijos y a esas hijas? Claro. ¿No? Porque es es muy frecuente que es la madre la que transmite esa misoginia. O sea, la misma madre lo permite. Sí. Y como hemos dicho muchas veces, y ya has estado aquí en los programas, bueno, que los dos tengan la conciencia, ¿no? Porque claro. sí, las mujeres lo han repetido, pero los hombres también están muy cómodos, ¿no? Aceptándolo. Sí. En un anónimo, mi esposa viene de una familia muy sobreprotectora y considero que este es un daño emocional que se le hace a los hijos para toda la vida. ¿Ustedes qué opinan? Pues esta parte importante de la búsqueda del equilibrio que varias veces mencionamos en esta parte, en entender que así como es importante apapachar, porque yo ni siquiera lo pondría en un lado amor y en otro lado límites, que a veces lo ponen y creo que es un error. No. Creo que es amor que se traduce en apapachos, abrazos y límites, o sea, porque que pueden todo ser muy amorosos. que pueden ser muy amorosos, asertivos y creo que definitivamente requieren de hacernos cargo de nuestras emociones como padres para poder poner límites claros y asertivos. La comunicación también creo que eso es básico entre padres y hacia los hijos. La comunicación, otro anónimo, muchos anónimos, caray, les digo que es un tema difícil. A veces como padres creemos que todo lo podemos e ignoramos cosas de nuestros hijos que nos parecen mínimas y eso nos llega a hacer mucho daño. Mi hija, la mayor, sufría mucho bullying siempre. Yo le decía que los ignorara y que no les diera importancia.
Nunca pude prever que esta situación la llevaría al suicidio. Me di cuenta muy tarde la gran falta que yo le hice como madre. Híjole, te abrazo fuerte, 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 porque qué dura llamada, ¿no? Ana Mejía, a mí me ha costado un poco de trabajo aceptar que los hijos vuelan y deben de hacer su vida social y su vida solas. He ido aprendiendo a enamorarme y a consentirme a mí misma, aunque suene un poco egoísta. El rodearme de personas y momentos bellos me ha ayudado bastante al estar lejos de mis hijas. Los felicito por sus excelentes temas, que Dios los bendiga siempre. Y bueno, hay muchísimos programas. Ahora estamos al final, ¿verdad? Ya acabó nuestro programa. Oigan, muchísimas gracias a los cuatro. De veras, gracias por haber estado aquí. Creo que se quedan muchas cosas que tendremos que hablar en un segundo programa. Muchísimas gracias a todo el público, gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jáuregui y te quiero platicar que la próxima semana vamos a tener un tema muy interesante, amor y desamor en la adolescencia. ¿Ustedes se acuerdan de su primer amor? ¿Se acuerdan de lo que sufrieron con el primer amor? De eso vamos a platicar la próxima semana, así es que por favor quédense con nosotros. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias al público también, gracias a la producción. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.